Amén. ¿Cuántos estamos listos para recibir el consejo de Dios? Amén. Dios es bueno, amén. Me quebrantaba yo en medio de las alabanzas y aún no podía contener aún las lágrimas cuando veía cómo en medio de cada canción, que el Señor mismo es quien pone también para que la cantemos, hemos como que cerrado con broche de oro el día de hoy, amén, en medio de celebrar la victoria de Cristo, amén, y es lo que debemos hacer siempre, cada día, amén. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en el Salmo 68, el Salmo 68. Permíteme dar la bienvenida también a nuestros hermanos, amigos, siervos también, iglesias, también en todas las naciones que también ponen esa diligencia de escuchar también el consejo de Dios. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y la paz del Señor sea sobre tu casa por recibir el consejo de Dios. Amén. Salmo 68, verso 6. Dice así la palabra del Señor. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Esta última parte quiero enfatizar. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Vamos a orar. Padre bueno Dios, una vez más, Señor, nos encomendamos a ti, Dios, porque sabemos que para esto nadie es suficiente. Y solo pedimos que tú, Señor, dirijas mis labios, Señor, dirijas este tiempo, tu Espíritu nos lleve y nos guíe a toda verdad, Señor. Toma control de todo, Dios amado, para poder, Señor, enseñar tu palabra, Dios, y que tú, Señor, seas visto en medio de todo lo que hoy, Señor, compartamos, Señor. Tú seas, Señor, edificando a tu pueblo, sé tú edificando a tu iglesia, y que este tiempo, Señor amado, podamos, Señor, comprender, mi Dios, más, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quizá voy a pedir también que se puedan, no sé, pasar más adelante con toda confianza. Hay sillas aquí blancas, amén. Así que quiero predicar a los vivos, no a los ángeles, amén. Así que pasen adelante. Arielito, que el Señor te bendiga, bienvenido, amén. Nancy, bienvenidos, amén. Qué bendición, Dios los bendiga, amén. En obediencia y bendición, amén. Si gustan pueden pasar adelante. Muy bien, hoy vamos a ver un mensaje que el Señor me dio ese pensamiento cuando leí este salmo, ¿no? Y justo que hoy es jubileo, es acorde a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, y es cautivos a prosperidad, amén, cautivos a prosperidad. En este salmo notamos bien cuando dice que el Señor hace habitar, dice, en familia a los desamparados, y saca, dice ahí, a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. En todo este salmo, te doy de tarea para que lo puedas leer en casa, por favor. En todo este salmo se habla de las bendiciones de los justos, aquellos que tienen una correcta relación con Dios por medio de Jesucristo. Pero contrasta también, no vamos a enfatizar mucho este salmo, solamente ese principio quiero extraer de acá, del verso 6, pero también contrasta tanto a los justos como a los impíos, en el sentido de que aquellos que no tienen todavía, no han nacido de nuevo, es decir, Dios todavía tiene que hacer esa obra, o aquellos que lo rechazan, prácticamente son los rebeldes, y se rebelan contra Dios, pues van a perder el cuidado mismo de Dios. Pero solamente para que veamos un poco el contexto de este salmo. Ahora bien, habíamos dicho que en estas reuniones de jubileo, más allá de danzar, más allá de cantar, más allá de poder también plantar bandera y estandarte, amén, y Cristo es nuestra bandera, amén, Él es nuestra victoria, que es una simbología de lo que hacemos y alabamos al Señor. La palabra jubileo dijimos que viene de ese significado que significa alerta, es decir, una voz de carnero, es decir, una trompeta, dar al blanco, es decir, dar sonido certero, sonido cierto, ¿no? Y algo que Dios nos va a mostrar el día de hoy es cómo muchas cosas nos llevan cautivos, estando ya nosotros en libertad, porque déjame decirte, cuando hablamos de prosperidad, el significado literal aquí en hebreo significa libertad.
Y a veces uno piensa de prosperidad y se va como que desviando con la falsa doctrina de la prosperidad y que piensan que todo es dinero y todo eso trae una avaricia, como ya lo habíamos visto la semana pasada. Hay muchas formas en las cuales Dios prospera nuestras almas. Amén. Dios es un Dios de prosperidad. Cuando nuestra alma está en prosperidad, Dios prospera nuestras vidas. Amén. Y podemos conocerlo más. Pero aquí este significado de prosperidad habla de libertad. Y cuando estamos en libertad ahora en Cristo, amén, Dios nos ha hecho libres, amén, Cristo ha derrotado la muerte, el pecado, tenemos libre acceso al Padre y podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Hay muchas cosas que nos mantienen todavía cautivos. Recuerdo una vez, tal vez por historia ustedes conocerán más, no indagué mucho, pero cuando en ese momento había esclavitud, hace años atrás o siglos atrás, y después ya se permitió que aún las personas de textura, de color, o ustedes me entienden, puedan también tener libertad. Entonces yo me imagino y me ponía a pensar cómo aquellos que eran oprimidos, que eran cautivos y eran vendidos como esclavos y todo ello, llegado el momento cuando ya eran libres, ¿cómo actuaban? Es decir, tal vez tenían temor a que puedan entrar al mismo baño, con todo respeto, o entrar a un mismo ambiente, a un mismo lugar. Entonces se sentían quizá un poco incómodos, pero ya tenían la libertad. Entonces tenían ellos que vivir como libres y no como esclavos. Y de la misma manera, un cristiano podemos ver que siendo libres, seguimos siendo cautivos en muchas cosas, y lo vamos a ver hoy, ¿ok? Muy bien, pero estamos extrayendo ese principio de jubileo, ¿no? Que prácticamente esto lo esperaban el pueblo de Israel. Entonces, jubileo es tocar bien el sonido de la trompeta, es un toque de cuerno, de carnero, ¿no? Dar sonido cierto. Y me acuerdo cuando, por ejemplo, Pablo mismo decía, ¿no? No, que su sonido, la trompeta, no dé un sonido incierto. Yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento y enseñar a muchos que 10,000 palabras, dice ahí, sin entendimientos, sin que edifiquen a muchos. Y en el contexto vemos, 1 Corintios 14 está esto, que Pablo mismo contrastaba con aquellos que les gustaba hablar en lenguas, con aquellos que les gustaban los dones espectaculares, pero no daban un sonido cierto, es decir, no edificaban el cuerpo de Cristo. Y es de la misma manera, el Señor mismo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nuestras vidas tienen que dar un sonido certero, es decir, un sonido cierto, es decir, tocar bien la trompeta, es decir, eso es jubileo. Y para ello también son estos mensajes que nos llevan a prestar atención, que mi vida tiene que ser de acorde a Cristo, es decir, tocar bien ese sonido de trompeta, y que mi vida, por 5 palabras suficiente que yo hable, edifique a mi hermano, más que 10,000 palabras o haciendo tantas cosas, pero que mi vida no está siendo de agrado a Dios. Eso es lo que significa también dar sonido certero, amén, o dar al blanco, amén. Entonces hay que andar en plena libertad, con gozo, amén, y no alabar solamente de labios, sino que mi corazón adore también a Dios. Porque podemos danzar, podemos cantar, podemos alzar banderas, podemos hacer de todo, pero si mi corazón no es el correcto, pues Dios no está edificando en medio de todo lo que se está haciendo. Entonces en jubileo, los años esperados para Israel era el año 7 y el año 50, porque descansaban en Dios. Es decir, las deudas eran canceladas, todo era perdonado, había un año de libertad, había un año de gozo. Y esto era realidad si el pueblo se preocupaba de obedecer los mandatos de Dios. Jubileo también mucho habla que cuando alguien perdonaba también a su esclavo y lo dejaba libre, es decir, Dios lo libraba también de avaricia. Pero había muchos israelitas que no daban libertad a sus esclavos. ¿Por qué? Porque eran avariciosos, porque querían seguir oprimiendo al esclavo para que puedan usar de esa persona para beneficio de ellos. Entonces Dios, tan sabio, aún el jubileo usaba para que Israel no caiga en avaricia. Y eso era una realidad si obedecían los mandatos de Dios. Es una realidad en nuestras vidas, hermanos, vivir en libertad si somos obedientes a Dios. Amén. Si somos obedientes a Dios. Y esto en el espíritu lo vamos a ver. Quizá me tomé un buen tiempo ahí con el celular, también viendo si habíamos transmitido bien las alabanzas y todo eso, como que ahí
primera vez que se corta, pero se pudo recuperar. Entonces no quise yo dar lugar al enemigo, porque cerrar eso es pues muchas cosas, ¿no? Aún ahorita también tenemos algunas situaciones, o aún en medio de la reunión ha habido situaciones, y es algo que va con la palabra, es decir, no dar lugar al enemigo. Amén. Muchas veces hay cosas que nos están llevando cautivos y ahorita estamos pensando en otras cosas, que qué pasó con esto y el otro, o qué he dejado pendiente, y estar en libertad. Estando en libertad, estamos siendo cautivos por muchas cosas. Entonces, nosotros vivimos en libertad en la medida que le creemos a Dios, en la medida que obedecemos su palabra. Amén. Cuando alguien te da un consejo de parte de Dios y tú lo aplicas, y tú obedeces, y tú lo pones en práctica. En la medida que tú obedeces a Dios, pues también vas a seguir en libertad. Amén. Me voy a pedir a alguien, por favor, si me lo puede atender ahí ese animalito. Amén. No hay que dar lugar al enemigo, ¿no? Amén. Es interesante, por ejemplo, ver en Zaqueo que a él no le importó la reputación en la que él estaba, ¿no? Que él era un hombre rico, era alguien principal, pero no le importó humillarse y decir, ¿saben qué? Yo necesito a Dios. Yo necesito que Jesús visite mi casa. Y dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquel chiquitito fue grande para Dios, ¿verdad? Porque se humilló. Y otros que eran grandotes, pues estaban en orgullo. ¿No ven? Fueron chiquititos, correcto, ¿no? Aún podemos ver esa analogía. Pero notamos ahí que cuando andamos en libertad y queremos ser libres de nuestros pensamientos, ser libre de la situación en la que yo estoy viviendo, yo debo mostrar humildad. Yo debo reconocer, ¿sabes qué? Necesito ayuda, necesito consejo, necesito palabra, necesito que alguien me oriente, porque yo solo no puedo. Por eso, para vivir en la vida cristiana nadie es suficiente, todos necesitamos de ayuda, todos necesitamos apoyo, ¿verdad? Todos necesitamos que alguien nos pueda guiar. Por eso el proverbio dice, el pueblo sin profecía se desenfrena. Amén. Amén. Por eso les animamos igual una vez más a que nos apoyen hoy día también, ¿no? Para poder trasladarse también muchas cosas, ¿no? O desarmar en ese sentido. Solos no se puede, ¿no? Ahora bien, este jubileo, aplicando en el espíritu de la ley en Cristo, era un año donde se perdonaba todo y se liberaban a los esclavos, se soltaban las cargas, y eso significa hoy también la misericordia de Dios en Cristo Jesús, que Dios restaura lo que se dañó. Dios nos perdona, Dios nos hace que descansemos en Él, es decir, nuestras cargas son llevadas por Él, amén, y Él nos da su carga que es ligera y liviana para que podamos entenderlo y conocerlo y vivir como Él anduvo, amén. Y de la misma manera nosotros debemos hacer con mi prójimo, con mi hermano, igual soltar las cargas, igual perdonarlo, amén, y no dar lugar a mi carne, amén. Y ahora sí entremos en tema. Cuando ahí el Salmo dice, ¿no? Saca a los cautivos a prosperidad. Los cautivos son liberados. Por eso que el libro de Isaías es bien claro y se cumplió en Jesucristo cuando decía, ¿no? Es decir, mi espíritu está sobre mí, por cual me ha ungido para dar libertad a los cautivos, no dar vista a los ciegos, para proclamar el año agradable de la buena voluntad de Jehová. Y el Señor Jesús decía, tomando el rollo de Isaías, esta palabra se ha cumplido el día de hoy, ¿verdad? Y qué hermoso es que también cuando ya el Señor nos ha hecho libres, podemos nosotros salir a prosperidad, salir a libertad. Amén. Salir a libertad. Pero notemos, y vamos a nuestro texto de estudio, Efesios 4, notemos que muchas veces continuamos cautivos y Dios no quiere que estemos en ese cautiverio, estando ya libres, estando ya en prosperidad. Efesios 4, vamos a leer desde el verso 17. Aquí en la Reina Valera se habla, por ejemplo, la nueva vida en Cristo. Pero también hay otras versiones en las cuales también está como el título, viviendo como hijos de luz. Amén. Y ya no en oscuridad. Dice la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, eso significa en oscuridad, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón,
los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, es decir, nota bien ahí la palabra enérgica, estás en libertad. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué hermoso, ¿no? El salmo que hemos leído dice que los cautivos salen a prosperidad, es decir, a libertad. Y eso deberíamos nosotros entender bien. Por ejemplo, cuando aquí en este pasaje de Efesios está hablando de un entendimiento entenebrecido, está hablando de alguien que está todavía en oscuridad. Ya Dios te hizo libre, por eso enfatiza ahí, dice, ustedes no han aprendido así de Cristo. Si en verdad, dice ahí, le habéis oído y si en verdad han sido enseñados por Él, no deberían vivir de esa manera, como aquellos que están en oscuridad, como aquellos que todavía no ha resplandecido la luz de Cristo en sus corazones. Ustedes deberían actuar de diferente manera. Es la nueva vida que ya tenemos en Cristo, la luz que resplandeció en nuestros corazones cuando habitábamos nosotros en oscuridad. Y dice ahí, no anden ajenos a la vida de Dios, es decir, como éramos antes, sino entender qué vida Dios me dio. Y cuando dice ahí, por ejemplo, viene una anécdota acá, en la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. En alguna oportunidad había una mujer viejita, ¿no?, que siempre vivía ahí con su esposo y de repente llegó a la iglesia, pero llegó sola. Y ahí el líder o el pastor le dice, ¿qué pasó con tu esposo? Y la viejita, no, me deshice del viejo, dice, no, me deshice del viejo. Pero ¿por qué? Es que la palabra de Dios dice, ¿no? Despojaos y desháganse del viejo hombre, dice ahí, ¿no? Entonces deshizo, para que rían un poco y para que no se duerman, amén. Ok, pero en parte igual eso tiene mucho sentido también. Dice ahí, despojaos, desháganse del viejo hombre, ¿no? Y ahí claramente dice ahí que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay todavía esa lucha en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el pecado todavía mora en nosotros, ¿no? Por eso Pablo mismo decía, ¿qué haré con ese pecado de muerte? Gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, que nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Pero decía, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago, porque es el pecado que mora en mí, ¿no? Es decir, ¿a qué alimentamos más? ¿Al hombre, al ser interior, el hombre nuevo que es Cristo en nosotros, o al hombre viejo, es decir, nuestra naturaleza adámica? En alguna oportunidad en Alaska había una persona que entrenaba a sus perros, y era tan interesante que esta persona tenía dos perros, uno era de color negro y el otro de color blanco, solamente como referencia, y él sabía adiestrarlos bien, que cuando peleaban, él hacía les decía algo y paraban de pelear. ¿No? Es interesante. Entonces alguien le dice, tú puedes lucrar con eso, ve a las plazas y demuestra ahí que te vean y te van a pagar harto. Entonces él obedeció, fue a la plaza, les hacía pelear a sus dos perros, ahí se sangrentaban y todo eso, pero él apostaba y decía, va a ganar el blanco, ¿no? Y dicho y hecho, pasaba y ganaba el perro blanco. A la otra semana decía, yo apuesto ahora por el negro. Y él entrenaba, él sabía lo que hacía con ellos, ¿no? Y justo ganaba el perro negro. Entonces, ahí todo el mundo estaba desconcertado. ¿Cómo es que tú le atinas quién va a ganar y quién no va a ganar? Entonces, él le decía, es que yo, por ejemplo, para una semana sé alimentar más al perro blanco.
le doy pues un filete viñón, digamos, ¿no? Y al otro le doy croquetas nada más. Entonces, al que le alimento bien, me hace caso más a mí, ¿no? Y al otro no. Y a la semana que viene, cambio de estrategia, ¿no? Y es de la misma manera en nosotros también. ¿Qué alimentamos más? ¿Alimentamos el hombre nuevo? ¿Alimentamos el espíritu? ¿O alimentamos la carne? Y cuando alimentamos la carne, pues déjame decirte, el Señor Jesús mismo le dijo a Nicodemo, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Amén. Todo lo que es nacido de carne, carne será. Es decir, en otras palabras, no es hijo de Dios alguien que todavía no ha nacido de nuevo, pero aquel que ha nacido del espíritu, del espíritu es. Es decir, ya tiene que mostrar de otra manera cómo debe también andar. Y dice aquí la palabra, andemos como es digno, dice también el capítulo 5, sed imitadores de Dios, como hijos amados, andad como es digno, como dice ahí la profesión, dice ahí también de nuestro llamamiento, ¿no? Es decir, y aquí la carta a los Efesios, que es un poquito para que entendamos el contexto, iba dirigido a una iglesia joven, ¿no? Y Pablo estaba partiendo ahí para hablar a los creyentes, de hablar de la redención, ¿no? Acompáñame un ratito a ver ahí al capítulo 1, verso 1 al 7. Estaba hablando aquí a una iglesia joven, como puede ser tú y yo. Es decir, no en edad, pero sí en tema de ir en el camino del Señor. Todavía nos falta mucho aprender. Y para ello es esta carta tan especial que te animo a que lo leas. Son 6 capítulos nada más. Efesios 1, 1 al 7. Miren cuando dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esa palabra redención que está hablando Pablo es la palabra en griego apolutrosin, que habla de liberación o puesto en libertad mediante el pago de un rescate, ¿no? Entonces, cuando el Salmo dice que es Dios quien hace habitar a los desamparados en familia y a los cautivos los saca a prosperidad, más a los rebeldes, dice ahí, pues habitarán en tierra seca. Ahí déjame decirte que aquellos cautivos que éramos tú y yo por el pecado, ya hemos sido puestos en libertad por la redención que es en Cristo Jesús por medio de su sangre, amén. Entonces ahí él está contrastando ya Pablo en todos esos pasajes que no andemos en nuestra manera, en nuestra antigua manera de vivir, amén, ¿sí? Sino que nos despojemos del viejo hombre, que no resucite ese viejo hombre, sino que vivamos en el Espíritu, amén. Ahí si me acompañas también al capítulo 2, verso 3. Una vez más te pido que puedas leer estos pasajes, amén, Efesios, todo el libro, que te va a gustar mucho. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y luego dice ahí: pero que Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida, amén. Y tenemos ya vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Pero ahí en ese verso, mira, hay una gran verdad cuando dice: nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿no? Entonces ahí vemos a alguien que está cautivo todavía, pero todavía no ha llegado la luz de Cristo a su vida. Pero cuando ya llega la libertad, la prosperidad, y de cautiverio nos lleva a libertad el Señor por medio de Jesucristo, amén, ya no deberíamos vivir presos, cautivos a nuestros pensamientos, a otras cosas. Hoy en día fácilmente los jóvenes son cautivos, llevados cautivos, hasta las personas mayores nos llevan cautivo el celular, ¿verdad? Perdemos mucho tiempo viendo el celular, ¿no?
No estoy diciendo que sea malo, pero tú me vas a estar de acuerdo conmigo que a veces perdemos tanto tiempo en vez de aprovechar ese tiempo en otras cosas que son productivas. Aprovechar ese tiempo en otras cosas, en la casa, por ejemplo, cuando un hijo tiene que ser responsable en la casa también, o el hijo también tiene que hacer muchas tareas, pero el celular te lleva cautivo. Y por ende también todo lo que uno puede ver ahí también en el celular nos lleva presos. Estando en libertad, hay algo que todavía está gobernando ahí, el corazón, es decir, y no la voluntad de Dios. Por eso una vez más Dios siempre decía, amén, hijo mío, dame tu corazón y tus ojos miren por mis caminos, ¿no? Es lo que Dios quiere, que nuestra voluntad, es decir, el corazón habla de toda la voluntad del ser humano, sea entregado solamente para Dios. Por eso que para Dios es muy importante que le entreguemos la voluntad, amén. Segunda Timoteo 2:26, quiero que veamos varios pasajes para que entendamos esta verdad. Y si dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pues hay que demostrarlo en nuestra forma de vivir. Segunda Timoteo 2:26 dice, lo voy a leer primero en la Reina Valera y luego en la NBI. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mira, en esta versión dice, escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. En el contexto, Pablo está hablando a Timoteo de alguien, un obrero aprobado que no tiene que avergonzarse, que huya, dice ahí, de las pasiones juveniles y desecha las cuestiones necias, verso 23, e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Es decir, notemos ahí, no demos lugar a la carne, no demos lugar al viejo hombre, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es decir, aquel que está solamente sometido a la carne, pues está cautivo a la voluntad del diablo, en otras palabras. Así de claro, ¿no? Y dice ahí, ¿no? Para que corrija con los que se oponen. La carne también dice la palabra, ¿no? Que el vivir en la carne resulta muerte, pero el que vive en el Espíritu resulta vida, ¿no? Y para vida eterna también dice ahí Romanos 8. Pero la carne siempre se va a oponer, siempre la carne, siempre va a haber oposición, ¿verdad? Es como vemos también quizá en nuestras tareas cotidianas, tanto ministeriales o como en un trabajo, siempre va a haber alguien que se oponga, alguien que no quiera que se haga como tú quieres, ¿no? Eso es oposición. La carne de la misma manera se opone también a agradar a Dios, ¿no? Y es esa lucha diaria que tenemos todos los cristianos diariamente, ¿no? En Romanos dice que somos esclavos a quien obedecemos, o al pecado para muerte o a la obediencia para justicia, ¿no? Es decir, que debemos nosotros entender esto. Somos esclavos a quien obedecemos. Tú obedeces a la carne, eres esclavo de la carne. Tú obedeces al Espíritu, pues vives en el hombre nuevo en Cristo, es decir, eres esclavo por amor del Señor y vives para agradar a Dios. No debemos dar lugar a que nuestra voluntad sea para el diablo o a la carne, ¿no? Vivamos en el Espíritu, como dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces ahí este Salmo 68 que lo hemos leído habla, ¿no? De los que tienen esa correcta relación con el Señor y podemos vivir ahora en libertad y ya no cautivos. El pecado sigue en nosotros, sí, pero Dios quiere que podamos vencer por medio del Espíritu. Amén. Vamos a Romanos ya para... entrando a la recta final, Romanos 6. Ahí vamos a notar algo. Leamos, por favor. Dice en el verso 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más, ¿qué dice?
al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Pero nota ahí bien en este pasaje, cuando dice que sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Es decir, el viejo hombre, la naturaleza adámica, Gálatas, si no me equivoco, también dice, ¿verdad? Que ya nuestra carne, dice, ha sido crucificado, dice ahí, ha sido clavado en la cruz, amén. Nuestros deseos engañosos, todo lo que es el viejo hombre, y ha sido crucificado juntamente con Cristo. Cristo murió en la cruz, entonces nuestro viejo hombre también se murió en la cruz, pero todavía como que quiere surgir, todavía le damos lugar, como ese ejemplo, por ejemplo, de aquel que maestraba a esos dos perros, le hacía más caso a aquel que alimentaba más que aquel otro. De la misma manera, que alimentamos diariamente en nuestro diario vivir, tanto a la carne o al hombre nuevo, es decir, al espíritu. Y luego ahí dice, ¿no? Que ya Cristo destruyó ya el pecado y la muerte. Esa palabra destruido, por ejemplo, en griego dice cartageos, que habla de enteramente inmóvil, es decir, está muerto, es algo deshecho, se ha destruido, quitar, suprimir, es decir, el pecado está desactivado. Y ahora ya, amén, ahora en Cristo, ya pues el hombre nuevo ha resucitado, es decir, el segundo Adán, es decir, Jesucristo. Hemos resucitado juntamente con Él, amén. Y ahora ya no damos lugar también ahí a la carne, al pecado. Dice el verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cuando viene, por ejemplo, una tentación o viene una lucha en tu vida, puede ser una tentación, una pornografía, un adulterio, una mentira, y estás siendo tentado, ahí debemos ser fuertes y luchar para decirle, ¿sabes qué? Esta carne ya ha sido crucificada con Cristo. Ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y no doy lugar a ese pecado, no doy lugar a mi carne, porque si doy lugar, pues después me voy a sentir mal, ¿verdad? Y es algo que es normal, y por eso la palabra de Dios dice, pero si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Que si alguien ha pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, que si pedimos perdón, Él nos perdona de todo pecado y de toda maldad. Amén. Pero qué hermoso es agradar a Dios. Esfuérzate y sé valiente, le decía Dios a Josué. Y a veces uno dice, ay, yo tengo que tener salud, entonces ser fuerte, ser fornido, ser, no sé, pues machunén, etcétera, etcétera. Pero ahí el contexto habla, sé esforzado, esfuérzate y sé valiente para guardar mis palabras, para guardar mi ley, para guardar lo que yo te digo, lo que yo te mando. Por eso bien en el grupo de la oración nuestra hermana María decía, ¿verdad? Ese hermoso salmo, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué hermoso, esforzarnos en guardar la palabra de Dios para no pecar contra Dios. Porque pecar es ofender a Dios. Y vamos a pecar, claro que sí, pero Dios quiere que vivamos en el Espíritu y no que no surja la carne que ya está crucificado. Amén. Entonces, ahí por ejemplo en el verso 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, es decir, que no te lleve cautivo el pecado para que tú obedezcas a ese desorden, a ese desenfreno. Más al contrario, por eso ahí también ese pasaje mismo dice, uno es esclavo a quien obedece, ¿no? Uno es esclavo a quien obedece. Entonces, tu carne, nuestra carne, ya está muerta, ¿no? El pecado ahora es una ley, claro que sí, la carne también es una ley. Por eso Romanos 7, Pablo mismo decía, no, yo quiero hacer el bien, pero hay una ley que me lleva cautivo, porque la ley es decir, el pecado es una ley que te lleva cautivo. Entonces es la vida de Cristo, también una ley que te lleva a la victoria. Amén. Ahí lo puedes leer Romanos 8, 2 y también Romanos 7, todo el pasaje, para que podamos entender esa lucha constante que tenemos. O andamos en la carne o andamos en el Espíritu. Andamos en la carne, que es andar en un desorden, es decir, actuar con instinto, emociones, ¿no? Por eso creo hace unos días atrás habíamos visto el Salmo 130, si no me equivoco, que hablaba del temor de Dios, ¿no?
que el temor de Dios que ha sido puesto en nuestros corazones nos lleva ¿a qué? A que vivamos en el Espíritu. Pero, por ejemplo, la conducta adámica es una conducta animal, diabólica. Los animales seguían por instintos, seguían por lo que está a su paso. Y Santiago dice que eso es también muchas veces cómo actuamos. Cuando dice hay celos, envidias, celos amargos, todo eso dice que es la sabiduría que viene no de lo alto, sino la terrenal diabólica. Entonces la carne va representando todo lo que es animal, ¿no? Todo lo que es de la carne, carne es. Por eso dice la palabra que la carne no puede heredar el reino de Dios, ¿no? No hereda el reino de Dios. Pero sí el hombre nuevo que está en nosotros, cuando ya Cristo está en nosotros y hemos nacido de nuevo, amén, y somos hijos de Dios, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, deberíamos andar como es digno, dar lugar no al instinto, sino dar lugar al Espíritu, amén. Guiarnos por la palabra del Señor. Entonces es una lucha constante todo esto, amén. Ahí te puedes anotar también Juan 3:6, cuando ahí le decía el Señor: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, amén. Y quiero terminar con Romanos 12, por favor. Romanos 12:9. Entonces, entender jubileo, amén, para un poquito recapitular y hacer un resumen, habla de que en nuestras vidas den sonido certero, sonido cierto, es decir, esa trompeta de carnero que toque bien. Pablo otra vez lo repito y decía, ¿verdad? Que el que toca esa trompeta dice no tiene que dar un sonido incierto, ¿no? Sino debe ser certero. Por eso prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento y enseñar a muchos que 10,000 palabras, pero dice ahí que no edifican nada, ¿no? Es decir, de nada sirve que yo haga muchas cosas, pero si mi corazón no está dando al blanco, si mi corazón no está viviendo, agradando a Dios y caminando como es digno. Y hablar de jubileo es decir, prestar atención, alerta. ¿Qué estamos haciendo? Que si ya Dios nos llevó de cautivos a prosperidad, de cautivos, como el Salmo 68 hemos iniciado estudiando ese salmo, nos ha llevado a prosperidad, a libertad, deberíamos vivir estando libres, amén. Ya no en esclavitud, no siendo cautivos por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, y esto lo vemos, ¿verdad? Quizá en una relación, por ejemplo, de padre-hijo, ¿no? Y lo puedes poner esto en otros sentidos tal vez, o en otros ámbitos, ¿no? Cuando, por ejemplo, el hijo le ofende al padre y el padre resentido pues lo trata mal a su hijo, en vez de perdonarlo, en vez de decirle, ¿sabes qué? Te perdono, y restaurar esa relación. O viceversa, que el padre también le diga muchas cosas a su hijo o a su hija, y ahí la hija o el hijo está ahí ofendido, está resentido, y ahora ya no quiero ni verlo a mi papá, y esto y el otro. Es decir, ¿a qué damos lugar? ¿A la carne o damos lugar a Dios? ¿Lo damos lugar a Cristo? Como hemos visto en esta hermosa reunión, que muchas veces son el enemigo que quiere traer discordia, quiere quitar la paz, quiere quitar muchas cosas, pero no debemos dar lugar al enemigo, amén. Por eso que Efesios 6, léelo una vez más toda la carta a los Efesios, dice ahí que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra esa persona, no es contra tu papá, no es contra tu hijo, no es contra tu esposa, con tu esposo, es contra, dice, huestes espirituales de maldad, con esa malicia que hay, dice ahí en los aires. Con él es nuestra lucha, con el diablo. ¿Y cómo lo resistimos? Estando firmes en la fe. Dice ahí, armarnos, dice ahí el cinturón, ¿no? De la verdad. La verdad es un elemento muy importante. Si nosotros no estamos andando en la verdad, no estamos resistiendo al diablo, ¿no? Con la coraza de salvación, ahí con el yelmo de salvación, con la coraza de justicia. Es decir, vemos ahí que todo se vence con la palabra y en Cristo, amén. No en nuestras fuerzas, como lo habíamos cantado. No es con espada, no es con ejército, sino con tu Santo Espíritu, amén. Es decir, eso debemos entender bien. Al diablo se lo vence, pues, estando firmes en la fe, ignorándolo, en otras palabras también, ¿no? Ignora la carne. Si algo te viene a tu corazón de querer ahí, no sé, pues reaccionar, porque a veces eso es algo natural del hombre nuevo, pues ignora al diablo. No des lugar. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer robar la paz.
cuando tú estás creciendo, cuando Dios quiere prosperarte y quiere sacarte de cautiverio a prosperidad. Entonces, con ese resumen, leamos este capítulo 12 de Romanos, amén, por favor. Y veamos acá, si bien lo titula como deberes cristianos, está haciendo mención a que nos acordemos y recordemos cuál debe ser nuestra vida. Por eso Deuteronomio es repetición de la ley. A cada generación tenían que repetir nuevamente la ley de Jehová para que anden en sus caminos, ¿no? De la misma manera debemos recordar cómo es nuestra forma de andar, cómo es nuestra forma de vivir. Efesios lo habíamos leído para los que llegaron, dice ahí que seamos benignos unos con otros, perdonándonos unos a otros, así como Cristo nos perdonó. De la misma manera andemos también, y no en los designios de la carne, que es, dice ahí, todo lo que es que corrompe, ¿no? Que trae destrucción, porque vivir en la carne va a destruir nuestras vidas y nuestras familias. Entonces dice el verso 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Eso es temor de Dios. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, es decir, la verdad. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, no hables mal de los demás. Eso es maldecir, decir mal. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué hermoso, ¿verdad? Nos está recordando la palabra del Señor cómo debe ser nuestra forma de vivir, andar como es digno. Si ya Dios en Cristo nos sacó de cautiverio a prosperidad, a libertad, y hemos conocido la verdad a Cristo, y Cristo ahora nos ha hecho libres, no podemos andar cautivos en nuestros pensamientos, en nuestros deseos pecaminosos, dando lugar a la carne, viviendo en el pecado. Vamos a pecar, ya el Señor nos perdona, amén. Tenemos esa lucha, pero el Señor quiere que nos esforcemos y seamos diligentes en agradarlo más a Él. Ahí primero empieza, que tu amor primero sea sin fingimiento, que haya temor, dice, aborrece lo malo. Eso es temor de Dios, bíblicamente hablando y resumiendo en otras palabras, ¿no? Es desechar lo malo, amar la verdad, aborrecer la mentira y andar con la verdad, aunque andar con la verdad nos va a causar tal vez, no sé, pues consecuencias, pero es mejor andar en la verdad que andar en la mentira. Amén. Ámense, dice ahí, los unos a los otros con amor fraternal, ¿no? Dice ahí, sean gozosos, sigan sirviendo fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, sufridos en la tribulación, dice ahí, y constantes en la oración. Comparte las necesidades, dice, con los santos. Practica la hospitalidad. Recibe a tu hermano que te visita. Recibe a aquel hermano que también va a venir, etc. Bendice a los que te persiguen y bendigas. Y dice, bendecid y no maldigáis. No podemos hablar mal de mi hermano, de mi hermana. No podemos decir mal de nuestra misma familia, de los mismos hermanos en el Señor. Qué triste es en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Cuando dice ahí que todo el mundo los llevaban a tribunales. Y pues ahí dice, ahí no tienen ustedes, entre ustedes no hay hombres sabios y entendidos, y más bien llevan a que los injustos los juzguen a ustedes, y los injustos ni sabemos qué cosas hacen. Así, con todo respeto, es decir, vas a permitir que alguien que está divorciado también te dé consejo a ti, que eres cristiano. No tiene relación. Eso está hablando Pablo. ¿Vas a dejar que un injusto que no conoce a Dios te juzgue a ti, te dé consejo? No, no hay sabios y entendidos en la casa de Dios que te dé un consejo sabio con la palabra, que ves que vive a Cristo, que vive la verdad. Por eso, mira bien ahí,
Y la gente ahí se maldecía, decían mal, le decían cosas a Pablo, ¿verdad? Que era un aprovechado, y hemos visto también esas cartas. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Unánimes, dice, no altivos, asóciense con los humildes. Qué bonito es, ¿verdad? Aplicar la palabra, dice, asóciate con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. Y a veces caemos en esto. Somos sabios porque yo tengo la razón. Soy sabio porque, no, yo estoy seguro que así son las cosas. No seas sabio en tu propia opinión, porque igual podemos caer. Todos somos propensos a fallar, ¿verdad? Necesitamos consejo, necesitamos abundancia de consejeros para encontrar sabiduría. No pagues a nadie mal por mal. Lo dijimos alguna vez, pagar mal por mal es algo natural, es algo de adámico, es algo animal, porque así uno actúa en la carne. Actuar bien, es decir, hacer el bien por aquel que te ha hecho mal, eso es algo divino, eso es algo de Cristo, ¿no? Pero pagar mal por el bien que te han hecho, eso ya es diabólico, ¿no? Alguien que te ha hecho bien y que tú lo trates mal, wow, eso es una sabiduría diabólica. Es decir, entonces ve ahí si Dios te ha sacado de cautiverio a prosperidad, libertad, o seguimos cautivos todavía y seguimos siendo rebeldes. El que es rebelde, como dice el Salmo 68:6, va a habitar en tierra seca. Triste. El que es rebelde, el que no quiere obedecer a Dios, el que no quiere vivir y aplicar y practicar la palabra de Dios, va a estar en una sequedad en su corazón, va a estar seco. Pero Dios quiere que también no sea esa nuestra condición. No pagues mal por mal. Dice, procura lo bueno delante de todos los hombres. Pero esa persona me hizo esto y yo tengo que igual bendecirlo, tengo que tratarlo bien, Sí, eso el Señor nos ha enseñado. Ahí ves la lucha que tienes ahí en la carne, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús dijo, ¿no? El que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A veces pensábamos que tomar la cruz es ya dejarlo todo y seguir no, habla más en el sentido espiritual. Niégate a ti mismo, deja tu ego, deja tu orgullo y pues humíllate al Señor. Deja tu carne y vive como Dios quiere que vivamos. Si es posible, dice ahí, estad en paz con todos los hombres. Es lo que Dios quiere, que estemos en paz. Qué importante es en una familia, más allá de tener cosas, es que reine la paz. Amén. Eso deberíamos procurar en la familia. Si yo algo voy a decirle a mi hijo que va a ocasionar que lo irrite, mejor me callo. Hay maneras en la palabra como yo puedo exhortar a mi hijo, pero si me dejo llevar por mi carne y le grito, hasta le puedo pegar y voy a causar muchos males. La carne causa destrozos, hay destrucción en eso. O si el hijo le va a decir insultos a su papá en vez de tratarlo como a papá, como a mamá, y vemos ahí esas series tan feas de los Simpson, ¿verdad? Que ya algún pastor había dicho, ¿verdad? Que ahí en vez de decirle papá, ahí el bar le está diciendo Homero, ¿no ve? Le está diciendo, es decir, le está tuteando, como se dice vulgarmente a su papá. Espero que aquí no haya hijos que le digan no por nombre y apellido. ¿Dónde está la honra? Dile padre, dile papá, dile mamá. Merecen respeto a aquel que también te engendró. Amén. Amén. Entonces, si ves algo que vas a ocasionar la paz, por ejemplo, en una relación de esposos, si algo vas a decir que va a robar la paz, hay maneras en la palabra que tú puedes decirle. Amén. No es dorar la píldora, como se dice, no, sino en el sentido de que tiene que gobernar y reinar la paz. Procuren estar en paz con todos los hombres. Aún como país necesitamos eso, porque dice la palabra, en la ciudad que yo los transporté, pidan por la paz, porque de esa paz dependerá su paz. Amén. También debemos orar igual por la paz en cada nación. No se venguen, dice ahí, vosotros mismos, amados míos, dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No quieras tú hacer justicia propia o pagar, es que yo ahora las cosas quiero que se dé cuenta que así se deben hacer. No, deja lugar a la ira de Dios. Dios es quien ve todo y tiene control de todo también. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Vence con el bien el mal. Una vez Martín Lutero decía, me olvidé otra vez la frase y me lo corrigen los que se acuerden, dice, no podemos evitar, ¿no?, que las palomas vuelen por nuestra cabeza,
pero sí podemos evitar que hagan nido sobre ella, ¿no? En otras palabras, no podemos evitar malos pensamientos que vienen a la mente, al corazón, viene la carne y quiere actuar de una manera. No podemos evitar eso porque es la lucha de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Los dos se oponen entre sí, dice el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, ¿verdad? Pero sí podemos evitar que se hagan nido, podemos evitar que no cause una amargura en el corazón, como dice el libro de Hebreos, que no nazca ninguna raíz de amargura para dejar de alcanzar la gracia de Dios. Qué triste es cuando hay amargura en el corazón, dejamos de alcanzar la gracia de Dios. No está hablando de perder la salvación, olvídate de esas posturas dañinas, ¿no? Sino está hablando de que no vas a poder ver a Dios como realmente quiere Él que veas su camino, que avances, que crezcas. Y más al contrario, teniendo una amargura en el corazón nos estancamos, amén. Y hace que pues estemos dándole lugar al enemigo, al diablo. Y pues no estamos dándole lugar a Dios. Entonces podemos evitar nosotros que también hagan nido esas cosas en nuestros corazones. Y eso es alimentando al Espíritu, amén, viviendo en el hombre nuevo, viviendo en el Espíritu, viviendo a Cristo, amén. Ponte de pie, por favor. Textos prácticos, amén. Textos prácticos para que lo podamos estudiar en casa nuevamente, amén. A libertad hemos sido llamados, amén, de cautivos a libertad y cautivos a prosperidad. Entonces ya no podemos estar cautivos viviendo una vida pues como que no es de un hijo de Dios. Hay que negarse a sí mismo, hay que renunciar a la carne, no dar lugar al diablo, que reine la paz, que procuremos la paz, que avancemos en armonía, amén. Y si esto el Señor permite que también sea en el nuevo lugar donde ya nos vamos a trasladar la semana que viene, amén, empecemos también de la misma manera, no en la carne, no en peleas, no en contiendas, amén, no en disensiones, sino en el Espíritu, amén, prefiriéndonos unos a otros. ¿Por qué? Dice Romanos 12:5, porque somos miembros los unos de los otros, amén, siendo ahora muchos, dice ahora, somos uno en el Señor, amén. Amado Dios y Padre bueno, gracias te damos por tu palabra, Señor. Sigue tú, Señor, corrigiendo nuestros corazones. Sigue tú, Señor, instruyéndonos. Sigue tú, Señor, exhortándonos, mi Dios, porque un pueblo sin profecía, sin palabras, se desenfrena, Dios. Así como el Salmo que hemos leído, Señor, el Salmo 119:90, mi Dios, si no consideraríamos tu palabra, Señor, delicia, mi Dios, y hubiéramos perecido, Señor. Que eso no pase en nosotros, Dios. Que seamos rebeldes, Señor, a tu palabra y habitar en tierra seca. Mas al contrario, que atesoremos tu palabra como delicia, mi Dios, para que nosotros podamos, Señor, no perecer, mas al contrario, seguir avanzando y seguir creciendo, Dios, y que tú vayas, Señor, obrando y prosperando y sacándonos a libertad, Señor amado, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Pero ayúdanos, Dios, porque necesitamos, Señor, ser diligentes en vivir como es digno, ya no cautivos, Señor amado, en oscuridad, en un entendimiento entenebrecido, sino que a luz, Señor, nos has llamado, mi Dios. Ayúdanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, guarda sus vidas, sus corazones, sus pensamientos, suple sus necesidades en esta semana, Señor. Seas tú favoreciéndolos en todo, resplandece tu rostro sobre ellos, Dios amado, míralos con amor, y a todo aquel que escucha, Dios, también seas tú supliendo lo que necesiten, Dios. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Amén.